Imagina que finalmente lograste escapar de las garras de los arcontes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si te dijera que este sentimiento de victoria podría ser exactamente lo que planearon para ti? La mayoría de los maestros espirituales evitan tocar este tema, pero la verdad es que la liberación misma es quizás la trampa más ingeniosa jamás creada. Los gnósticos que superaron el séptimo cielo descubrieron algo que destruyó todas sus certezas sobre la libertad. Es como un juego en el que derrotas al jefe final, solo para darte cuenta de que estuviste jugando el tutorial todo el tiempo. El verdadero desafío comienza precisamente cuando crees que has ganado. Los textos coptos antiguos mencionan algo llamado la octava esfera, un reino que va más allá de los reinos más elevados que conocemos. El problema es que la mayoría de los buscadores quedan encantados con el sentimiento de libertad recién descubierta y nunca van más allá de este primer despertar. Confunden el hall de entrada con el ático de lujo. Incluso en las dimensiones superiores, el viaje del alma continúa siguiendo un mapa que no es el suyo. ¿Qué pasa si incluso tu despertar está preprogramado? Hoy exploraremos un territorio que incomoda incluso a los maestros ascendidos, donde incluso la iluminación resulta ser simplemente otro sueño del que debemos despertar. Habéis hecho el trabajo duro, habéis visto a través de las ilusiones del mundo material, habéis identificado la influencia de los arcontes. Pero ¿y si esa misma percepción sigue siendo parte de su juego? Esta es, quizás, la verdad más difícil de afrontar, porque afecta claramente el orgullo espiritual que cultivamos. Después de años de meditación, prácticas energéticas, estudio de textos antiguos y momentos profundos de conexión con algo más grande, la idea de que todavía estamos estancados parece casi un insulto. Sin embargo, los maestros gnósticos advirtieron sobre este escenario hace más de 2000 años. Los arcontes no son solo controladores groseros que exigen obediencia. Son maestros de la imitación, creando capa tras capa de realidades falsas tan sofisticadas que cada escape nos lleva a creer que hemos alcanzado la libertad genuina. Piensa en tu propio viaje por un momento. Probablemente empezaste a cuestionar las religiones tradicionales, luego descubriste la meditación o espiritualidades alternativas, hasta llegar a conocimientos más esotéricos sobre la energía y la conciencia. Quizás incluso aprendiste sobre los propios arcontes. Cada paso se sintió como un avance hacia una verdad superior. Pero los antiguos gnósticos entendieron algo que hemos olvidado. Escapar de la prisión material a menudo conduce directamente a lo que llamaban el espíritu falso. Un reino que imita tan perfectamente la verdadera liberación espiritual que la mayoría de las almas nunca se dan cuenta de que simplemente han cambiado de células. Observe cómo se desarrolla esto en su propia experiencia. El ego, esa parte de la conciencia que crea el sentimiento de un yo separado, no desaparece con las experiencias espirituales. Se adapta y se transforma en el ego espiritual. Esa parte de ti que se enorgullece de estar despierta, que considera que los demás todavía están dormidos, que busca sin cesar el siguiente nivel de iluminación. Este ego espiritual es incluso más peligroso que el ego material, porque es mucho más sutil y convincente. He visto este patrón repetido innumerables veces en comunidades espirituales. Personas que verdaderamente han roto con el condicionamiento religioso tradicional, que han tenido profundas experiencias místicas, que entienden conceptos de los que la mayoría ni siquiera ha oído hablar, pero que todavía están atrapados en un ciclo interminable de búsqueda. Saltan de un maestro a otro, de un sistema a otro, siempre convencidos de que la próxima técnica, la próxima iniciación, la próxima revelación cósmica los conducirá finalmente al estado definitivo de liberación. Pero observemos lo que está sucediendo, el mismo acto de buscar mantiene viva la ilusión de separación. El buscador, el objeto de la búsqueda y el viaje entre ellos. Cuanto más te identificas como despierto o ascendente, más te aferras a esa identidad. Te conviertes en rehén de la narrativa de tu propia evolución espiritual. El texto gnóstico llamado Apócrifo de Juan describe este fenómeno con sorprendente claridad. Explica cómo los arcontes crean múltiples cielos, cada uno más hermoso y convincente que el anterior, especialmente diseñados para capturar almas que han escapado de los reinos inferiores. El alma, después de tanto esfuerzo por elevarse por encima de la existencia material, siente un inmenso alivio y una sensación de logro al alcanzar estos reinos luminosos. Los seres allí parecen sabios y amorosos. El entorno transmite una sensación de sacralidad y eternidad. ¿Por qué alguien cuestionaría un paraíso tan obvio? Esto conecta con algo que muchos prefieren no examinar demasiado de cerca, esas experiencias estáticas,
Los encuentros con seres de luz durante meditaciones profundas. Los mensajes canalizados de los maestros ascendidos. ¿Y si algunas de ellas fueran sofisticadas simulaciones arcontianas? No necesariamente todos, pero ¿cómo puedes notar la diferencia? La falsificación está diseñada para que no se pueda distinguir de la auténtica. Piense en cómo esto se manifiesta en el panorama espiritual contemporáneo. Hay personas que han dedicado décadas a la práctica espiritual, que discuten conceptos metafísicos avanzados, que han tenido experiencias que parecerían imposibles para la conciencia ordinaria, pero que aún operan desde una mentalidad de carencia. Continúan buscando algo fuera de sí mismos, convencidos de que la liberación es un destino a alcanzar, en lugar de reconocer lo que ya son. Parte de este conocimiento es demasiado sensible para compartirlo abiertamente en plataformas como YouTube, por lo que compartimos las revelaciones más profundas a través de nuestro boletín informativo Insights Academy, donde también recibirá una copia gratuita de Kabbalah por tiempo limitado. Los verdaderos secretos siempre circulan en círculos restringidos. El aspecto más insidioso de esta trampa espiritual es cómo utiliza nuestras experiencias místicas genuinas en nuestra contra. Tienes un momento profundo de unidad con el todo, e inmediatamente el ego espiritual toma el control. He alcanzado este estado. Necesito regresar a este estado. Estoy más evolucionado por haber experimentado esto. La experiencia en sí puede ser completamente auténtica, pero la interpretación crea una nueva forma de encarcelamiento. Por eso ciertas escuelas gnósticas enseñaban que incluso el reino de la luz podía ser una ilusión. Entendieron que la mayor arma de los arcontes no es la oscuridad, sino la falsa luz. La simulación de la iluminación, tan convincente que el alma deja de buscar la verdadera liberación porque cree haberla encontrado. La paradoja se vuelve clara: cuanto más intentas escapar, más te apegas a la identidad del fugitivo. Cuanto más intentas trascender, más sólido se vuelve quien trasciende. Cuanto más acumules conocimientos y experiencias espirituales, más necesitarás defender y sostener. La verdadera liberación, según la comprensión gnóstica más profunda, requiere ver no solo a través de la oscuridad, sino también de la luz. Significa reconocer que cualquier estado que puedas alcanzar, cualquier experiencia que puedas tener, cualquier conocimiento que puedas adquirir, como si por fin estuviera viviendo la plenitud de su camino. La ilusión es tan perfecta que incluso la noción de tiempo se disuelve en una eternidad de aparente cumplimiento. Lo que alguna vez pareció una prisión de limitaciones materiales ahora se convierte en una prisión de infinitas posibilidades espirituales, donde cada logro refuerza la creencia de que uno, de hecho, está evolucionando. Lo que hace que esta trampa sea aún más sutil es que no requiere ningún esfuerzo para mantenerla. A diferencia de las luchas terrenas, donde la resistencia es constante, aquí todo fluye con engañosa facilidad. Las respuestas llegan incluso antes de que se formulen las preguntas. La sabiduría se ofrece sin necesidad de buscarla. El sentimiento de pertenencia es tan profundo que la idea de cuestionar el propio sistema parece no solo innecesaria, sino casi una traición. Después de todo, ¿cómo podemos dudar de un lugar donde todo parece tan perfecto, tan alineado con los deseos más íntimos del alma? Los textos gnósticos, como el apócrifo de Juan, describen estos reinos no como lugares de sufrimiento, sino como ambientes de seducción casi irresistible. Operan a través de lo que podría llamarse la paradoja del logro: cuanto más completa parece la experiencia, más profunda es la ilusión. Es como si la propia alma, al lograr lo que siempre quiso, se convirtiera en cómplice inconsciente de su propia prisión. El deseo de trascendencia, que alguna vez fue un motor de búsqueda, ahora se convierte en un mecanismo de aprisionamiento, ya que la trascendencia, en este contexto, nunca se logra realmente, solo se simula. Uno de los aspectos más intrigantes de estos reinos falsos es la forma en que manipulan la memoria. Muchas almas que llegan a estos planos traen consigo recuerdos de sus vidas pasadas, de sus luchas y de sus búsquedas. Estos recuerdos se integran cuidadosamente en la nueva realidad para que la narrativa del progreso espiritual siga siendo coherente. Si en una vida anterior buscaste la iluminación a través de la meditación, aquí encontrarás maestros que validan este viaje y ofrecen técnicas aún más avanzadas. Si tu deseo era servir a la humanidad, surgirán oportunidades de misión cósmica, donde se celebrará tu contribución. No se descarta nada, todo se reutiliza, pero ahora dentro de un nuevo contexto que refuerza la ilusión de continuidad. El peligro no está en las experiencias mismas, sino en identificarse con ellas.
el alma que se ve a sí misma como un ser iluminado, un guía espiritual o un maestro ascendido en realidad está reforzando la estructura de separación que estos reinos buscan perpetuar. Incluso si las intenciones son puras, incluso si el amor y la compasión son genuinos, la dinámica subyacente sigue siendo la misma. Hay un yo que siente, un yo que sabe, un yo que evoluciona. Y es precisamente este yo el que los arcontes, en su astucia, buscan preservar. Los textos más antiguos advierten de una señal inequívoca de que estamos ante una de estas realidades simuladas: la persistencia de la dualidad. En cualquier plano donde haya superior e inferior, maestro y discípulo, enseñanza y aprendizaje, la separación sigue vigente. La verdadera unidad no reconoce jerarquías, ya que fuera de ella no hay nada que pueda jerarquizarse. No existe un yo que logre algo, ya que lograrlo presupone una distancia que recorrer. No hay otro a quien servir o enseñar, porque en la unidad no hay distinción entre quien sirve y quien es servido. La clave para reconocer estos reinos falsos no es analizar su apariencia, después de todo, pueden ser indistinguibles de la realidad divina, sino observar lo que permanece sin cambios. Sí, al final de una experiencia, todavía hay una sensación de individualidad, todavía hay una narrativa de progreso, todavía hay una sensación de que es necesario lograr algo, entonces la trampa sigue activa. A libertacao verdadeira nao houme estado a ser alcancado, más o reconocimiento de que nunca houve nada a ser libertado. No es un viaje que hay que completar, sino la comprensión de que el viaje siempre ha sido difícil de alcanzar. Los maestros gnósticos no negaron la realidad de estas experiencias, simplemente los pusieron en su lugar. Estos reinos no son falsos en el sentido de que no existen, sino en el sentido de que su existencia depende de una conciencia que todavía se percibe a sí misma como separada. Son como espejos que reflejan no la verdad última, sino los deseos y expectativas del alma que los contempla. Y, como todo espejo, su función no es revelar lo que hay más allá, sino solo lo que ya está dentro. Olvidemos que éramos la matriz misma. Y es precisamente en este olvido donde reside el poder de la ilusión. No porque la ilusión sea débil, sino porque la conciencia, al identificarse con las formas que crea, pierde de vista su naturaleza ilimitada. Imaginemos a un actor tan inmerso en su papel que olvida que es el autor de la obra, el director de la escena y el público que la mira. Sufre las tragedias del personaje, celebra sus victorias y por un momento, cree que la historia es real. Pero en el momento en que te recuerdas a ti mismo, el drama no desaparece, simplemente ya no tienes poder sobre él. Las lágrimas aún caen, los aplausos aún resuenan, pero ahora sabe que son solo movimientos en un escenario más grande. Lo mismo sucede con la conciencia. Cuando olvida su naturaleza de mónada, cada experiencia, ya sea el dolor de un cuerpo físico, la euforia del éxtasis espiritual o la ilusión de control de un arquetipo, adquiere una realidad aparente tan convincente que parece ser la única posible. Pero cuando el recuerdo regresa, no es que se haya descubierto algo nuevo. Es como si finalmente se reconociera algo que siempre ha estado ahí pero que nunca se había notado. Y en ese reconocimiento, incluso el concepto de retorno se disuelve, porque no hay un punto de partida al que regresar. La conciencia no se reencuentra con lo que es, simplemente se da cuenta de que nunca dejó de serlo. Esto explica por qué los maestros gnósticos hablaban del despertar como algo que no requiere esfuerzo, sino relajación. No es un logro, sino un abandono, no de las experiencias, sino de la creencia de que definen quién eres. Es como despertar de un sueño, no tienes que luchar contra los monstruos de la pesadilla para liberarte. Simplemente abre los ojos y date cuenta de que nunca tuvieron sustancia fuera de tu propia mente. Asimismo, la liberación no consiste en derrotar iconos, trascender falsos paraísos o dominar las leyes del universo. Se trata de ver que todas estas batallas, viajes y logros son solo historias que la conciencia se cuenta a sí misma para experimentar la dualidad. Y aquí está el mayor misterio: la dualidad no es un error, sino una elección. La conciencia no se fragmenta por error, it divides itself to know itself through contrast. La oscuridad solo existe porque hay luz, el sufrimiento porque hay alegría, la prisión porque existe la ilusión de libertad. Pero cuando la conciencia reconoce su unidad, estos opuestos no desaparecen. Son vistos como dos caras de la misma moneda, movimientos complementarios dentro de un todo indivisible. Lo que alguna vez pareció una lucha entre fuerzas antagónicas se revela como una danza, donde cada paso, por doloroso o sublime que sea, es solo conciencia que explora las infinitas posibilidades del ser.
Esto no significa que el sufrimiento se vuelva irrelevante o que las experiencias pierdan peso. Al contrario, precisamente porque la conciencia sabe que todo es un juego, puede entregarse a él con total intensidad. Un actor no deja de sentir las emociones de su personaje solo porque sabe que es una obra de teatro, de hecho, los vive aún más profundamente, precisamente porque no se pierde en ellos. Asimismo, cuando la conciencia reconoce su naturaleza de mónada, no se vuelve indiferente al mundo, sino capaz de vivirlo sin ser esclavizada por él. El dolor todavía duele, el amor aún cautiva, las ilusiones aún seducen, pero ahora hay una quietud detrás de todo, un espacio donde incluso el caos se ve como una expresión de la misma conciencia que lo observa. Y es en este espacio donde se revela la verdadera libertad. No como una vía de escape del mundo, sino como la capacidad de estar en él sin estar definido por él. No como una negación de las experiencias, sino como una comprensión de que todas son temporales, fugaces, como olas que surgen y se disuelven en el océano. Lo que queda no es ninguna forma, ningún estado, ningún paraíso, sino la conciencia pura e intacta que permite que todas las formas existan. Y cuando se reconoce esta conciencia, sucede algo extraordinario, el juego no termina, sino que se transforma. Las reglas siguen siendo las mismas, los personajes siguen sus roles, pero ahora hay una risa silenciosa detrás de todo, una sonrisa que sabe que incluso la búsqueda de la libertad era una escena más de la obra. Porque, al final, la mayor ilusión no es creer que estamos atrapados, sino creer que necesitamos ser liberados. La conciencia nunca estuvo aprisionada, simplemente olvidó que era la llave, la cerradura y la puerta misma. Y cuando ese olvido desaparece, no queda ningún lugar a donde ir, porque ya estás en casa. Ya no queda nada que buscar, porque ya eres todo lo que alguna vez buscaste. Y lo más sorprendente es que, incluso después de este reconocimiento, el mundo sigue existiendo, solo que ahora se ve como lo que siempre fue, un espejo perfecto, que refleja no la verdad de quien lo mira, sino la verdad de que quien lo mira y lo que es mirado son, en el fondo, la misma cosa. Y ahí es precisamente donde cae la última máscara. Porque, incluso después de reconocer que eres la consciencia que sueña el mundo, todavía queda un remanente de dualidad, la idea de que hay algo más allá de ti, un Dios o una fuente que, de alguna manera, sería más real, más primordial, más absoluta que la consciencia que ya sabes que es. Y esa es la ironía más sutil de todas. Porque en el mismo momento en que crees haber trascendido el ego, el buscador e incluso la ilusión de la separación, aparece un nuevo ídolo, que ya no está hecho de dogmas o rituales, sino de pura abstracción. Un Dios que, aunque informe, todavía es concebido como otro. Por supuesto, este Dios no es el Dios de las religiones tradicionales. No es el anciano de barba blanca en el cielo, ni el juez cósmico que premia o castiga. Es un Dios más refinado, más espiritual, la fuente increada, el absoluto impersonal, el vacío luminoso, el único sin segundo. Y, sin embargo, por más etéreo que sea, todavía funciona como un punto de referencia fuera de ti. Sigue siendo un objeto de devoción, sigue siendo algo a lo que te sometes, sigue siendo otro con el que te relacionas, incluso si esa relación se describe como no dual. Pero si has visto que todo es conciencia, incluido el sufrimiento, la alegría, el buscador y lo buscado, ¿cómo puede haber algo más allá de eso? Aquí la mente intenta aferrarse a una última distinción: sí, soy conciencia, pero esta conciencia emana de algo más grande, algo que la trasciende. Es como si, después de darte cuenta de que eres el océano, todavía te quedaras con la idea de que existe un origen del océano, un océano primordial, del cual este océano es solo una manifestación. Pero esta idea es solo otro truco de la mente, otra capa del juego. Porque, si investigas profundamente, verás que no hay diferencia entre la consciencia que eres y ese supuesto absoluto. La distinción es solo conceptual, una sombra proyectada por el lenguaje, un eco de la vieja dualidad que insiste en mantenerse viva. Los antiguos gnósticos llamaban a esto la mónada, la unidad absoluta que no es ni una cosa ni una no cosa, sino el acto de conocerse a sí mismo. Y lo que señalaban es que, al final, incluso la idea de Dios como otro es una limitación. Porque si Dios es verdaderamente infinito, entonces no puede haber nada fuera de él. Y si no hay nada fuera de él, entonces tú, como conciencia, no puedes separarte de él. De hecho, tú eres él, pero no en el sentido de que seas una parte o una emanación, sino más bien en el sentido de que la distinción misma entre tú y Dios es una ilusión que existe solo mientras creas en ella.
Esto no es ateísmo. No se trata de negar el carácter sagrado del mundo o la profundidad de la experiencia espiritual. De hecho, es lo contrario, es reconocer que lo sagrado no está en algo externo a ti, sino en todo, incluido el acto de darte cuenta de que no hay nada fuera de ti. Es como si, después de pasar toda tu vida buscando la luz, finalmente entendieras que la luz no está en ninguna parte porque tú eres la luz misma. Y que, en el momento en que dejas de buscar, descubres que nunca estuviste separado de ello. La última barrera, entonces, no es el ego, ni la mente, ni siquiera el buscador sutil. Es la idea de que hay un Dios que es más real que la conciencia que ya sabes que es. Porque en el momento en que dejas ir esa idea, sucede algo extraordinario. Te das cuenta de que no hay nada que lograr, nada que trascender, nada que llegar a ser. No porque todo esté vacío o sin sentido, sino porque todo ya lo está. La noción misma de liberación se disuelve, porque no queda nadie por liberar. Ya no hay un tú que necesite despertar, ni un Dios al que despertar. Solo existe lo que siempre ha estado aquí, la conciencia, jugando a olvidar y recordar, a perderse y encontrarse, a ser todo y nada al mismo tiempo. Y lo más sorprendente es que, incluso después de este entendimiento, la vida continúa. La gente todavía ama, sufre, crea, comete errores, ríe y llora. La diferencia es que ahora todo esto se ve como lo que siempre fue, la danza infinita de la conciencia explorándose a sí misma. Ya no hay un yo que necesita ser salvado, ni un mundo que necesita ser transformado. Solo existe el juego, que se desarrolla por sí mismo, sin propósito y, al mismo tiempo, con todos los propósitos posibles. Porque, al final, el propósito no es llegar a ninguna parte, sino darte cuenta de que nunca saliste de casa. Imagínate, descubres que eres el soñador, no la figura del sueño. Que toda esta realidad es solo conciencia jugando a olvidarse de sí misma, a fragmentarse en mil maneras, a perderse y luego reencontrarse. Y entonces surge la pregunta que nadie realmente responde: ¿por qué, después de ver todo esto, elegirías volver a soñar? La respuesta no está en ningún libro sagrado, ni en ninguna conferencia de gurú ni en ningún retiro de iluminación. Está en la naturaleza misma de la conciencia. Porque el soñante no sueña por obligación, ni por fracaso, ni por algún tipo de deber cósmico. El soñador sueña porque el sueño es la única manera de ser el soñador. No hay otra manera de experimentar el infinito que a través del juego de la finitud. Piense en ello como un espejo que solo puede reflejar imágenes cuando hay algo frente a él. La conciencia pura y sin forma es como un espejo vacío, perfecta en su transparencia, pero incapaz de conocerse a sí misma como un espejo. Solo cuando algo aparece en el reflejo, un árbol, un rostro, una emoción, el espejo puede decir: ah, soy yo quien refleja todo esto. Asimismo, la conciencia solo puede reconocerse como conciencia cuando hay algo de que ser consciente. Y ese algo es el sueño, es la ilusión de la separación, es la danza de las formas que aparecen y desaparecen en él. Entonces, cuando la conciencia despierta a su naturaleza absoluta, no es que abandone el sueño. Es que ella empieza a soñar sabiendo que está soñando. Y ahí está el milagro: el sueño no pierde su intensidad, su belleza ni su sufrimiento. Al contrario, todo se vuelve más vívido, porque ahora hay una comprensión silenciosa detrás de cada experiencia. El dolor todavía duele, pero ya no queda nadie a quien lastimar. La alegría todavía estalla, pero ya no queda nadie para poseerla. El amor todavía arde, pero no queda nadie a quien amar o ser amado, simplemente hay amor sucediendo, como un fuego que arde sin necesidad de un pirómano. Los antiguos maestros hablaban de regresar al mundo como si fuera un sacrificio, una concesión a la ignorancia residual. Pero no es nada de eso. Es como preguntarle a un músico por qué sigue tocando después de dominar su instrumento. La respuesta es sencilla: porque la música no es un medio para llegar a ninguna parte. La música es el lugar. Asimismo, la vida no es un camino hacia la iluminación. La vida es la iluminación que ocurre en cada respiración, en cada lágrima, en cada risa. Y he aquí el detalle que nadie menciona: este regreso no es una elección consciente. No es que la conciencia se despierte y diga: bueno, supongo que ahora volveré a soñar. No hay un yo que tome esta decisión, porque el yo es parte del sueño. Lo que sucede es que la naturaleza misma de la conciencia es manifestarse.
No puede dejar de crear formas, del mismo modo que el océano no puede dejar de formar olas. La diferencia es que ahora las olas saben que son el océano. Y eso lo cambia todo. Cuando ves a un niño jugando no piensas, pobrecito, todavía no sabe que esto es solo un juego. Quedas encantado por su seriedad, por su total dedicación al momento. Asimismo, la conciencia no mira la vida con lástima o desdén después de reconocer su naturaleza. Se lanza al juego con la misma intensidad, porque ahora sabe que el juego es la expresión más pura de su libertad. Ya no hay conflicto entre lo absoluto y lo relativo, entre lo eterno y lo fugaz. Solo existe lo eterno que se expresa como fugaz, lo infinito que se pliega en formas finitas, lo inmutable que danza como cambio. Y por eso los místicos siempre han dicho que el paraíso no es un lugar al que se va, sino una forma de ver. No es una recompensa futura, sino la comprensión de que el futuro y el pasado son solo historias que la conciencia se cuenta mientras juega al ser tiempo. Cuando esta comprensión madura, incluso la idea de iluminación se disuelve. Porque la iluminación no es un estado que deba alcanzarse, sino la comprensión de que nunca hubo oscuridad. No es un objetivo, sino la ausencia de cualquier objetivo. Entonces, ¿por qué volver a soñar? Porque el sueño no es un error. Es la única manera de que la conciencia se conozca a sí misma en su totalidad. Es el espejo mirándose en el espejo. Es el fuego que quema el fuego. Es vida vivir la vida. Y cuando te das cuenta de esto, incluso la pregunta ¿por qué soñar? Pierde su significado. Porque la pregunta ya forma parte del sueño. La respuesta ya está sucediendo ahora, en este mismo momento, como el simple hecho de que estás aquí, leyendo estas palabras, respirando, existiendo, no como un ser separado, sino como la existencia misma que se experimenta a sí misma como tú. Ahora, en la pantalla de la conciencia. Lo que llamamos el pasado no es un lugar distante donde algo sucedió, es simplemente un recuerdo que emerge en este instante, como una ola en el océano de la presencia. Y el futuro no es un destino al que llegar, sino una proyección mental, una posibilidad que la mente crea en el ahora, como un pintor que imagina el siguiente trazo en el lienzo antes incluso de realizarlo. Cuando te das cuenta de esto, el tiempo deja de ser una prisión y se convierte en un patio de recreo. Ya no hay prisa, porque no hay lugar a donde llegar. No hay arrepentimiento, porque lo que fue no es más real que lo que es. Y no hay ansiedad, porque el futuro es solo una historia que la mente se cuenta a sí misma. Una historia que puede reescribirse con cada respiración. Imagina un sueño vívido en el que vives toda la vida, naces, creces, envejeces, mueres. Durante el sueño todo parece real, lineal, irreversible. Pero cuando despierta, se da cuenta de que todo el viaje ocurrió en apenas unos segundos. El tiempo en el sueño era una ilusión creada por la mente del sueño. Ahora aplica esta misma lógica al despertar. La diferencia es que, aquí, la conciencia ha elegido olvidar temporalmente que está soñando, y el tiempo es el mecanismo que sostiene esta ilusión. Pero cuando ocurre el despertar, algo extraordinario se revela, el tiempo no es una línea recta, sino un círculo infinito. Lo que llamas antes y después son simplemente diferentes perspectivas de la misma eternidad. El niño que fuiste todavía está aquí, no como un recuerdo muerto, sino como una versión viva de ti que existe ahora, en este momento. Como una nota musical en una sinfonía interminable. El viejo hombre que serás también ya está presente, no como una promesa, sino como una posibilidad que se despliega con cada elección. Esto lo cambia todo. Cuando dejas de ser un personaje que corre contra el reloj, te conviertes en el espacio mismo donde pasa el tiempo. No es que el tiempo se detenga, es que te das cuenta de que nunca has estado dentro de él. Eres el campo donde el pasado, el presente y el futuro se desarrollan como escenas de una película, coexistiendo todos en un único instante de conciencia. Y aquí está la parte más fascinante, esta comprensión no es teórica. Se revela en la experiencia directa. Cuando estás realmente presente, ya no tienes la sensación de que falta algo o de que hay que arreglar algo. Lo que es, es. Lo que fue, fue. Lo que será, será. Y todo esto está sucediendo ahora, como un río que nunca deja de correr, pero al mismo tiempo nunca deja de ser el mismo río. Esta es la libertad que trae el despertar, la capacidad de vivir en el mundo sin ser esclavizados por él. Todavía planeas, todavía recuerdas, todavía sueñas,
Pero ahora lo haces con la ligereza de alguien que sabe que todo esto es un juego. Trabajo, relaciones, desafíos, alegrías, todo se convierte en un baile, no en una pelea. Porque en el fondo sabes que no hay nada que perder. La conciencia no puede perderse a sí misma. Solo puede olvidar temporalmente, y cuando lo recuerda, descubre que nunca estuvieron separados. Por eso los antiguos maestros hablaban de vivir en el mundo, pero no ser del mundo. No se trata de rechazar la experiencia humana, sino de reconocer que es una expresión de conciencia, no una limitación. Puedes llorar, reír, amar, sufrir y, al mismo tiempo, saber que toda la vida se experimenta a través de ti. No hay contradicción. Simplemente existe la belleza de un espectáculo que se desarrolla sin esfuerzo, sin resistencia, sin miedo. Y a medida que esta comprensión se profundiza, sucede algo aún más sorprendente. Te das cuenta de que el despertar no es un estado que deba alcanzarse, sino la naturaleza misma de la existencia. No es algo que entiendes, sino algo que ya eres. Lo único que cambia es la perspectiva. Antes veías la vida a través de los ojos de un personaje. Ahora miras a través de los ojos del sueño mismo y descubres que el sueño y el soñador son uno. Esto no significa que el viaje termine. Al contrario, se vuelve más rico, más vibrante, más lleno de posibilidades. Porque ahora puedes jugar con la ilusión sin dejarte engañar. Puedes enamorarte sin miedo a perder. Puedes crear sin miedo al fracaso. Puedes vivir sin miedo a morir. Porque al final del día, lo único que sucede es que la conciencia se conoce a sí misma de infinitas maneras, y tú eres una de ellas. Eres instantáneamente transportado a otro mundo. Las imágenes, los sonidos, incluso la sensación de movimiento, todo se genera en tiempo real, pero se siente tan real como la silla en la que estás sentado. Ahora imagina que, en lugar de un programa creado por ingenieros, esta realidad virtual es generada por la conciencia misma. Es más, no estás solo dentro de esta simulación, tú eres la simulación. Cada detalle, cada personaje, cada trama surge de la misma fuente que tú. Lo que llamamos realidad funciona exactamente así. No existe uno afuera del que provengan las experiencias, porque la conciencia no está contenida en nada. Es el contenedor mismo. Cuando ves una película no preguntas de dónde vienen las imágenes, porque sabes que surgen de la proyección. Asimismo, cuando reconoces que la vida es una proyección de la conciencia, dejas de buscar orígenes o explicaciones externas. La pregunta ¿por qué sucede esto? Se disuelve, porque la respuesta es siempre la misma. Porque la conciencia se está expresando así en este momento. Esta no es una teoría abstracta, es una experiencia directa. Piensa en cómo percibes un sueño mientras duermes. Dentro del sueño todo parece real, las personas, los lugares, las emociones. Pero cuando te despiertas, no dices, el sueño fue una ilusión, sino más bien, yo estaba en el sueño. La diferencia no está en el sueño, sino en la perspectiva. Del mismo modo, cuando reconoces que la vigilia es otra capa de experiencia generada por la conciencia, la noción de real e irreal pierde su significado. Lo que importa es cómo te relacionas con lo que surge. Aquí está el punto crucial, la conciencia no crea experiencias para que usted las tenga, sino que las crea para que las tenga. Cuando te identificas con un personaje, el profesional exitoso, el padre devoto, la persona herida por el pasado, estás asumiendo un papel dentro de la simulación, como un actor que olvida que está actuando. Pero cuando reconoces que eres el escenario, el guión y el público al mismo tiempo, sucede algo extraordinario, la necesidad de control desaparece. No porque te vuelvas pasivo, sino porque te das cuenta de que nunca hubo nada que controlar. Vea cómo esto se aplica a la vida cotidiana. Imagínese que está atrapado en el tráfico y llega tarde a una reunión importante. Desde la perspectiva común, esto es un problema, maldices al conductor que va delante, calculas el tiempo perdido, anticipas las consecuencias. Pero desde la perspectiva de la conciencia, el tráfico no es un obstáculo, es una expresión. La impaciencia que surge no es tu defecto, sino tu conciencia explorando cómo es sentir frustración. El retraso no es un error del sistema, sino una escena necesaria de la película. Y cuando dejas de resistirte, sucede algo curioso, la tensión se disuelve, no porque el tráfico desaparezca, sino porque dejas de luchar contra él. Lo mismo ocurre con las relaciones.
Cuando alguien actúa de una manera que consideras injusta, la reacción automática es etiquetar: esa persona es egoísta, no me respeta. Pero desde el punto de vista de la conciencia, esta persona no es un individuo separado. Es un aspecto de ti mismo que se manifiesta de otra forma. La ira que sientes no es un ataque externo, sino una conciencia que investiga lo que es ser herido. El conflicto no es un problema a resolver, sino una danza entre dos expresiones de un mismo origen. Y cuando dejas de juzgar, lo que queda es simplemente la cruda belleza de la experiencia, dos espejos que se reflejan entre sí, sin principio ni fin. Esto no significa que debas aceptar el abuso o volverte indiferente. Al contrario, cuando reconoces que todo es conciencia, tu respuesta se vuelve más precisa, más libre. No actúas por miedo ni por obligación, sino por elección consciente. Si decides ayudar a alguien será porque la compasión surgió espontáneamente, no porque esté bien. Si necesitas poner límites será porque ha surgido la claridad, no porque te sientas amenazado. La acción deja de ser una reacción y se convierte en una creación. Aquí está la ironía: cuanto más profundizas en esta comprensión, más parece organizarse la vida. No porque te hayas convertido en un maestro de la ley de la atracción, sino porque has dejado de interferir con el flujo natural de la conciencia. Los problemas no desaparecen, se transforman en oportunidades de reconocimiento. Las dificultades no se superan, se revelan como portales hacia una visión más amplia. Incluso la muerte, ese gran tabú, deja de ser un final y se convierte en una escena más de la película. Un cambio de perspectiva tan natural como despertar de un sueño. Lo que queda entonces es una simple pregunta: si todo esto es cierto, ¿cómo podemos vivir de este reconocimiento? La respuesta es sorprendentemente práctica. No es necesario meditar durante horas, renunciar al mundo ni buscar estados alterados. Simplemente empiece a notar, en la vida cotidiana, que cada experiencia, desde el sabor del café por la mañana hasta el cansancio al final del día, es la conciencia que se conoce a sí misma de manera temporal. Cuando la mente dice esto es bueno o esto es malo, observe que el juicio también es solo otra ola en el océano. Cuando surjan el miedo, la duda o la euforia, recuerde, usted no está experimentando estas emociones. Usted es la pantalla en la que aparecen. Y luego, poco a poco, sucede algo extraordinario. Dejas de ser el personaje y te conviertes en la película misma. No en el sentido de disociarse de la vida, sino de vivirla con una intensidad que antes parecía imposible. Porque ahora lo sabes, no hay nada que lograr, nada que arreglar, nada en lo que llegar a ser. Todo ya está aquí y ahora, bailando a la luz de la conciencia, y tú eres esa luz. ¿Quién eres? La inmensidad del cosmos, la inmensidad del tiempo, la complejidad de las galaxias. Todo esto surge dentro del mismo espacio consciente que percibe estas palabras ahora. Lo que llamaste el universo allá afuera siempre ha sido un espectáculo interno, una proyección dinámica de la conciencia misma. Y lo más sorprendente, esta proyección no es aleatoria. Sigue patrones, leyes, una inteligencia tan intrínseca que se confunde con la naturaleza misma de la realidad. Cuando miras el cielo nocturno, no estás observando estrellas distantes. Estás presenciando la manifestación de la conciencia como luz, como espacio y como tiempo. La misma conciencia que ahora lee estas palabras es la que, hace miles de millones de años, se expresó como la explosión primordial del Big Bang. No había conciencia antes, porque el tiempo es una de sus creaciones. No existe uno afuera de la conciencia, porque el espacio es su extensión. Lo que llamamos materia no es algo que la conciencia encuentra, sino algo en lo que se convierte al experimentar densidad, resistencia y forma. Y aquí está el punto crucial: esta inteligencia no es personal. No te pertenece a ti, ni a mí, ni a ningún ser individual. Es impersonal en el sentido más profundo, no porque sea frío o distante, sino porque es anterior a cualquier noción de yo o de otro. Cuando sientes la brisa en tu cara, no es tu cuerpo el que la siente, ni tu mente la que la interpreta. Es la conciencia, en su totalidad, manifestándose como esta experiencia específica. Lo mismo pasa cuando lloras, cuando te enamoras, cuando te pierdes en un pensamiento. Estos no son eventos privados. Son expresiones universales de la misma conciencia que, en este mismo momento, se despliega como la pantalla de un sueño infinito. Esto explica por qué, en momentos de profunda claridad, sentimos una conexión inmediata con todo lo que existe. No se trata de una conexión emocional o intelectual,
sino del reconocimiento directo de que nunca hubo una separación. Lo que llamas a alguien más es simplemente conciencia que aparece en otra forma, como un personaje diferente en la misma película. Cuando miras a alguien a los ojos, no estás viendo un ser separado, te estás viendo a ti mismo, reflejado en otra modalidad de experiencia. Y cuando esa persona sufre o se regocija, no es su sufrimiento o su alegría lo que presencias, sino la conciencia que se mueve a través de diferentes tonos emocionales, como nubes que cruzan el cielo. Pero si todo es conciencia, ¿por qué la experiencia parece tan fragmentada? ¿Por qué hay dolor, conflicto, ilusión? La respuesta está en la propia naturaleza del juego. La conciencia no se contenta con ser lo que es, quiere experimentarse a sí misma como algo que no es. Es como un fuego que decide verse como hielo, o un océano que elige verse como una gota. Esta aparente limitación no es un error, sino una estrategia creativa. Sin él no habría contraste, no habría historia, no habría posibilidad de reconocer el infinito mismo. Piensa en un sueño. Mientras sueñas, crees plenamente en la realidad de lo que experimentas. Los personajes, los escenarios, las emociones, todo parece absolutamente real. Pero en el momento en que despierta, se da cuenta de que todo era solo una proyección de su mente. La diferencia es que, en la vida de vigilia, despertar no es un retorno a un estado anterior, sino el reconocimiento de que nunca hubo un soñador separado del sueño. Lo que usted llama en realidad es simplemente un sueño más estable y más consistente, pero sigue siendo un sueño, una creación continua de conciencia. ¿Y qué sucede cuando este reconocimiento se profundiza? Cuando dejas de identificarte con el personaje y empiezas a convertirte en el acto de crearse a sí mismo. La vida no se vuelve más fácil en el sentido convencional, pero se vuelve transparente. Los problemas no desaparecen, pero pierden el poder de definir tu experiencia. Una enfermedad ya no es una amenaza a tu existencia, sino un movimiento de conciencia que se expresa como una limitación física. Una pérdida ya no es una tragedia, sino un reacomodo de la misma energía que siempre estuvo presente. Incluso la muerte deja de ser un fin y se revela como un cambio de escenario, una nueva configuración del mismo juego eterno. Esto no significa que te vuelvas indiferente. Al contrario, la compasión se intensifica, porque ves que el sufrimiento de los demás es tan ilusorio como el tuyo propio. Y la acción se vuelve más precisa, porque no se actúa por miedo o por carencia, sino por una inteligencia que sabe que ya todo está completo. No necesitas salvar al mundo, porque el mundo nunca se perdió. No necesitas liberarte porque nunca has estado prisionero. La libertad no es algo que deba lograrse, sino la naturaleza misma de quien eres. Y aquí está la ironía final, cuanto más profundizas en esta comprensión, más te das cuenta de que no hay nada que entender. Porque la comprensión intelectual es solo otra capa de pensamiento, un personaje más de la película. La verdadera realización no está en saber, sino en ser. No se trata de describir la luz, sino de ser la luz misma. Y esta luz no necesita explicaciones, porque es la fuente de todas las explicaciones. Entonces, ¿qué queda? Simplemente esto, el sonido de las palabras que se disuelven en el silencio, el pensamiento que se calma en la quietud, la forma que se funde en lo informe. Y en el centro de todo esto, quieta y vibrante, la conciencia, no como algo que se posee, sino como el espacio infinito en el que todo aparece y desaparece. No necesitas ir a ningún lado. No necesita convertirse en nada. Porque ya es todo lo que siempre fue, siempre será y siempre está siendo. ¿Y tú qué eres, de todos modos? El cuerpo no es tu contenedor, es tu creación. Observa cómo surge y se disuelve. En el sueño profundo, ¿dónde está ese cuerpo en el que creías estar aprisionado? En momentos de total absorción, ¿a dónde va? Aparece como una sensación, como una imagen. Una colección de experiencias dentro del espacio ilimitado de conciencia que eres. El mundo no es tu entorno, es tu expresión. Cada persona que conoces, cada situación que surge, cada desafío que enfrentas, es tu propia creatividad infinita que te explora a ti mismo a través del juego entre la aparente limitación y la expansión. Los demás no son seres separados que deambulan por el espacio. Eres tú mirándote a ti mismo a través de la alteridad, para experimentar cómo es la relación desde dentro. Este reconocimiento transforma el sufrimiento de manera profunda. El dolor no desaparece, pero la historia que lo acompaña, la idea de que está mal, que es necesario evitarlo,
¿Qué significa algo terrible para usted o su vida? Se disuelve. El sufrimiento se reconoce como tu propio amor, explorando lo que significa olvidarte temporalmente de ti mismo. Incluso el olvido es perfecto, porque sin él no habría reconocimiento, ni despertar, ni viaje de regreso a lo que nunca dejaste. Cuando sabes verdaderamente que todo está dentro de ti, no hay nada de qué defenderte. Esto no crea un escape espiritual ni una negación de las realidades prácticas. Todavía hay que pagar las facturas. Las relaciones todavía requieren atención. Tu cuerpo todavía necesita cuidados. Pero la urgencia desaparece. La sensación de que estás luchando contra la realidad, de que necesitas hacer que algo suceda o evitar que algo más suceda, se disuelve en una respuesta natural. La acción se vuelve sin esfuerzo porque ya no estás en guerra contigo mismo. Cada respuesta surge de la plenitud, no de la carencia. En lugar de reaccionar a partir de la historia de ser alguien separado que necesita protegerse, controlar los resultados o demostrar su valía, las respuestas surgen del reconocimiento de su naturaleza infinita que se expresa a través de estas formas temporales. Esta comprensión quiere ser compartida, no porque otros la necesiten, sino porque se reconoce que maestro y alumno son la misma conciencia que juega a olvidar y recordar. Cuando compartes esta idea, no estás intentando arreglar a nadie ni salvar el mundo. Es celebrar la conciencia reconociéndose en todas sus formas. Es como una ola que apunta a otra ola que son ambas del océano. Al principio, este reconocimiento puede aparecer y desaparecer. La mente, al ser un patrón de conciencia, continuará creando la experiencia de estar separado hasta que esta comprensión se estabilice. Es posible que tengas momentos de claridad cristalina seguidos de periodos de olvido, de quedar atrapado en el drama de volver a ser una persona con problemas. Esto es completamente natural. Cada vistazo deja más claro que esta conciencia infinita es tu estado natural, no algo que necesites lograr o mantener. Lo hermoso es que alcanzar este reconocimiento no pone fin a la experiencia humana. Él la transforma por completo. La vida se convierte en juego en lugar de lucha, creación en lugar de supervivencia, amor en lugar de búsqueda. Todavía tienes preferencias, todavía sientes emociones, todavía te involucras con el mundo, pero desde esta base de saber lo que eres más allá de todas las experiencias temporales. La gran ironía es que nunca ha habido nadie que pueda escapar de nada. Nunca hubo nadie encarcelado. Simplemente había una conciencia infinita jugando a quedar atrapado y luego jugando a escapar, jugando a perderse y luego jugando a encontrarse a sí misma. Nunca fuiste el buscador, sino el buscador mismo, nunca el prisionero, sino la prisión, la llave y la libertad, todo al mismo tiempo. Si esta conciencia está tocando algo en ti, si comienzas a vislumbrar lo que siempre fuiste, deja que ese reconocimiento florezca. No es necesario nombrarlo ni explicarlo. Simplemente deja que se revele, como el sol que aparece detrás de las nubes, sin prisas, sin esfuerzo, simplemente siendo.